Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Te saluda Julio Ávila del canal de Emprende. Regálame unos segundos para indicarte el objetivo de este canal y continuar con nuestro resumen. Nuestro objetivo principal es incentivarte a leer. Y si te interesa una obra a la que nos referimos, te contactes con el escritor en sus redes sociales, en su página, en su editorial, ya que ellos son los que están detrás de esta creación, o te acerques a tu librería más cercana de tu confianza y lo puedas adquirir de manera original para respetar los derechos de autor. Ahora sí, continuemos. Hola, hoy te traemos resumen del libro Bajo el Sol de Kenia de la escritora Barbara Good. Fecha de publicación, 6 octubre de 2011, número de páginas 814. Escritora Barbara Good. Nació en el norte de Inglaterra, pero emigró con su familia a Estados Unidos cuando era pequeña. Se educó en California y ejerció de ayudante de quirófano, entre otros trabajos. Antes de dedicarse plenamente a la literatura, campo en el que ha cosechado innumerables éxitos. Comencemos. Resumen parte 1. Rose no tenía buen aspecto. Estaban a solo unos 130 kilómetros de Mombasa, el puerto de mar donde habían subido al tren, y faltaban todavía unos cuantos kilómetros para llegar a Voi, donde se detendrían para cenar. Voy a ver qué le pasa a ese pobre hombre y vuelvo enseguida. Grace titubeó un poco más. Si algo iba mal, sobre todo si al bebé le pasaba algo, Rose no querría reconocerlo. El sol y el polvo del desierto la envolvieron en el acto. Después de pasar varias semanas enjaulada en el barco y después de los 130 kilómetros encerrada en el diminuto compartimiento del tren, se sintió fugazmente mareada al contemplar la inmensidad del cielo africano. Los demás hombres la miraron con cara de sorpresa y callaron todos cuando Grace se arrodilló junto al caído. Grace Trevethen llevaba camisa blanca y corbata negra, chaqueta sastre, también negra, una falda azul oscuro que le llegaba hasta los tobillos y, lo más curioso de todo, un sombrero de 3 picos y ala ancha, de felpa aterciopelada y color negro. Grace no les hizo caso y siguió tratando de hacer algo por el hombre inconsciente, que era un nativo vestido de pieles y abalorios y, al parecer, habría sido víctima de un león. Mientras trabajaba con los antisépticos y las vendas que sacó del maletín, Grace oyó a los hombres que hablaban en voz baja a su alrededor y captó el sentido de sus comentarios. Desde que ingresara en la Facultad de Medicina de Londres, Grace oía decir que ninguna señora como era debido querría tener nada que ver con cosas tan desagradables. Pero los hombres que la rodeaban no podían tener ni idea de que las heridas del pobre africano no eran nada comparadas con las que Grace había tratado a bordo del buque hospital cuando la evacuación de Gallipoli. Grace alzó los ojos. Grace se levantó. Al volverse para regresar a su compartimiento, Grace oyó unas cuantas risitas ahogadas y 2 hombres la miraron sin disimular su desprecio. Grace le dirigió una sonrisa de gratitud y se quedó parada en la pequeña plataforma mientras el hombre volvía al vagón de segunda clase, caminando a grandes zancadas. Al entrar en el compartimiento, Rose se estaba abanicando y miraba por la ventanilla. Grace alargó la mano y tocó la delgada muñeca de su cuñada. Alarmada, Grace volvió a tomar asiento. Lady Rose apartó la mirada de la ventanilla y parpadeó, como si hubiera estado muy lejos de allí, en la llanura, entre los espinos y los áridos matorrales. Grace procuró que no se le notase la preocupación que súbitamente acababa de apoderarse de ella. Lo más importante de todo era evitar que Rose se inquietase. Grace abrió el frasco de agua mineral, echó un poco en un cubilete de plata y se lo ofreció a su cuñada. Mientras Rose bebía, derramando un poco cuando el tren dio una sacudida y se puso en marcha, Grace intentó pensar. Sin duda tenemos tiempo, pensó, reflexionando sobre el pequeño y deplorable tren con sus compartimientos individuales que separaban a los pasajeros unos de otros. Una vez el tren se ponía en marcha, no había modo de pararlo, de pedir ayuda. Grace se enfadó consigo misma. No debería haber permitido que Rose viajara. Pero Rose no se dejó disuadir.
Rose, hermano de Grace, describiera con elocuencia en sus cartas la magnífica casa que había construido en las tierras altas del centro del África Oriental Británica, a Rose le obsesionaba la idea de que el bebé naciera allí. Y la postura de Grace, su empeño en que Rose aplazara el viaje hasta después del nacimiento, se había visto aún más debilitada por una carta en la que Valentina insistía en que fueran a reunirse con él y daba la razón a su esposa diciendo que el bebé tenía que nacer en su nuevo país. Pese a las respuestas enojadas de Grace, tanto el hermano como la cuñada habían preferido olvidarse del sentido común y convertir en realidad su descabellado sueño oriental. Lady Rose se inclinó hacia adelante para ocuparse de sus rosales durante un momento. Grace los contempló con expresión de enfado. Y luego se ablandó al ver cómo su cuñada se preocupaba por ellas. El bebé que Rose había deseado con tanta desesperación, incluso después de que varios especialistas de Londres le dijeran que no podría tener hijos. Grace albergaba la esperanza de que el bebé sirviera también para que su hermano sentase la cabeza. Suspiró y miró por la ventanilla. Valentine era un hombre inquieto y ese país indómito era lo que le hacía falta. Grace comprendía por qué su hermano se sentía atraído por el África Oriental, porque había decidido dejar Bella Hill al cuidado de su hermano menor y trasladarse allí con la intención de forjar un imperio nuevo en esos parajes agrestes. Grace seguía pensando en los hombres cuando el convoy entró en la estación de Jeremy. Debido al estado de su cuñada, no era propio que las dos mujeres cenasen con los demás pasajeros, así que un africano de edad avanzada y aire respetable le sirvió la cena en el vagón privado. Grace apenas tocó el buey hervido con coles y se entretuvo mirando por la ventanilla observando el barracón cantina, cuyas brillantes luces resaltaban en medio de la noche del desierto. Contempló a los hombres que comían en el interior, en mesas debidamente cubiertas con manteles blancos, utilizando vajilla de porcelana y cubiertos de plata, atendidos por escanciadores y camareros con chaqueta blanca. Llenaban el aire de la noche el murmullo de las conversaciones y las risas de los hombres y el humo de sus cigarros. Grace los envidió. Rose bebía sorbitos de clarete en una copa de cristal y hablaba quedamente de sus planes para la casa nueva. Grace sonrió indulgentemente a su cuñada. En el exterior algo llamó la atención de Grace. Era el hombre que un rato antes la había ayudado a subir al tren. Estaba supervisando el traslado de pertrechos del tren a unas carretas y Grace pudo ver que los pertrechos consistían en armas de fuego, tiendas y equipo de campaña. El hombre despertaba su curiosidad y Grace siguió observándolo. De pronto el hombre se volvió, sus ojos se cruzaron y Grace sintió que el corazón le daba un vuelco. El hombre sonrió y luego, montando a caballo, la saludó con la mano y se fue. Grace recordó a los hombres del buque hospital, los heridos que traían a bordo cada día. El día en que la aceptaron en la Facultad de Medicina, hacía ahora 9 años, Grace había recibido consejos de una doctora de cierta edad. No podrá llevar una vida social normal porque no encajará en ninguno de los papeles que se consideran propios de la mujer. Algunos hombres la pondrán en un pedestal y la convertirán en algo inalcanzable. Entrará usted en un mundo de hombres sin que la acepten como miembro de pleno derecho y, al mismo tiempo, recibirá pocos de los privilegios de ese mundo. Se reclinó en el asiento y cerró los ojos. Pero no todos los hombres eran como sus hermanos o como los rudos sujetos que en ese momento cenaban en el barracón. Y pensó también en Jeremy. A decir verdad, la predicción de la doctora SMY le había parecido exagerada en el momento en que Jeremy le ponía el anillo de compromiso en la mano izquierda. Pero aquel sueño se había ido a pique con el buque torpedeado y con Jeremy en las aguas frías y tenebrosas del Mediterráneo. Quitaron los platos de la cena y les pidieron que esperasen en la plataforma del vagón mientras les hacían la cama. Grace sostuvo a su cuñada por el codo mientras permanecían junto a la barandilla, aspirando el aire fresco de la noche y contemplando con ojos maravillados el esplendor de las estrellas. En ese momento Inglaterra parecía estar en otra galaxia, casi como si nunca hubiese existido. Port Said resultaba extraño ahora que la guerra había terminado y los turistas empezaban a volver. Algunos campesinos habían subido a bordo con sus chucherías y sus utensilios de antigüedad garantizada, mientras vendedores ambulantes circulaban entre el pasaje ofreciendo cosas de comer y vino egipcio, muy fuerte. Luego habían cruzado el canal de Suez,
bordeado por el desierto áspero y yermo, y habían pasado por Port Sudán con sus majestuosas recuas de camellos y árabes vestidos con albornoces. Desde Adén, ese desolado oasis en el desierto, el vapor continuó a lo largo de la exótica costa somalí hacia el calor bochornoso del océano Índico, donde las puestas de sol pintaban el cielo de oro y carmesí. Finalmente, Mombasa, la costa del África Oriental Británica, con sus edificios blanqueados, sus palmeras cocoteras, sus mangos, sus brillantes arbustos en flor y los boneros árabes ofreciendo todo cuanto cupiera desear. Grace miró fijamente a los hombres sentados en la galería del barracón cantina, con sus copas de coñac y sus cigarros, esperando que les preparasen las literas y que el tren prosiguiera su viaje. Grace se puso a temblar al pensarlo. Jeremy, durante el tiempo cruelmente breve que habían pasado juntos, se hallaba al final de aquel camino salvaje. Dios a los paganos. Grace, el cuerpo. A bordo habían llenado las noches de palabras sobre la misión que fundarían en África Oriental Británica, y ahora el momento estaba cerca. Grace se sobresaltó al mirarla. Lady Rose tenía la cara tan blanca como su vestido de muselina. Pero la estación del desierto no era un lugar apropiado para una mujer que estaba a punto de dar a luz y faltaba un solo día para llegar a Nairobi. «Concédenos tiempo, señor», rezó mientras ayudaba a Fanny a acostar. Tras esperar a que su cuñada se durmiera, Grace se quitó el uniforme de la armada, lo cepilló y lo colgó. Grace era sencillamente una mujer pragmática. Nuestra marinerita la había llamado Valentine. Aunque su padre había combatido en la guerra de Crimea y aunque Valentine se había alistado para luchar contra los alemanes en el África Oriental y había servido como oficial de su regimiento, Grace había recibido muchas críticas al alistarse en la armada. De la litera de Lady Rose surgió un gemido. Grace se volvió rápidamente. Su frágil cuñada respiraba aguadamente y se apretaba el abdomen con las manos. Rose sonrió. Grace le devolvió la sonrisa, procurando tranquilizarla, ocultar sus propios temores. Habían decidido que el bebé se llamaría Arthur, por el hermano menor que había muerto en Francia durante el primer año de la guerra. Kerry Trevethen, uno de los primeros muchachos valientes que se alistaron cuando Inglaterra entró en guerra. Sonó el silbato y el tren se puso en movimiento. El tren avanzaba entre jadeos por un paisaje desolado y estéril, siguiendo una antigua ruta de esclavos que llegaba hasta el lago Victoria. Mientras chispas doradas surgían de la locomotora y pasaban volando junto a la ventanilla, Grace se imaginó los campamentos de aquellos negreros, instalados bajo las estrellas, los prisioneros gimiendo encadenados, desconcertados. Había oído contar historias sobre leones devoradores de hombres que sacaban gente por las ventanillas de los trenes. Se encontraban en un país salvaje e incivilizado, donde la noche era más traicionera que el día. Grace pidió a Dios que llegasen a Nairobi a tiempo. Procuró tranquilizarse, sin quitar los ojos de Rose, que parecía dormida, y pensó en lo que haría al día siguiente. No continuaremos hasta después de que nazca el bebé. Pero ella se ocuparía de convencer a su hermano. Ansiaba tanto como él ver a su esposa instalada en la casa grande que Valentine había construido, pero por el bien de la madre y del pequeño, Grace insistiría en que esperasen. A sabiendas de que no conseguiría dormir, Grace decidió empezar a escribir en su nuevo diario. Hasta acá resumen de este excelente libro, muchas gracias.